En este tutorial te voy a presentar algunos ejercicios o problemas de aplicación de fracciones, es decir, de números racionales, específicamente con la suma, la resta y la multiplicación. Bien, el primer ejercicio menciona lo siguiente. Un artículo que costó $850 se lo vende por los 2/5 de su costo original. ¿Cuál es el precio de venta del artículo? Muy bien, para resolver este tipo de ejercicios lo primero que tienes que hacer es una lectura comprensiva de tal manera que tengas muy claro de qué se trata el ejercicio, cuál es el contexto que tiene el problema, qué datos proporciona este ejercicio, qué es lo que me pide calcular. Y en base a todo eso plantear una estrategia de resolución para ver si necesitamos aplicar una suma o una resta o una multiplicación o tal vez una combinación de estas operaciones. Bueno, en este ejercicio se menciona que hay un artículo que tiene un costo original de $850. Voy a sacar esto como uno de los datos. Entonces, el costo original del artículo es de $850 y después se lo va a vender de tal manera que esa venta sea por los 2/5 del costo original. Esa es la condición. Y la pregunta es, ¿cuál es el precio de venta del artículo? Entonces, en esto me tengo que centrar en el precio de venta o lo que sería el costo final, por decirlo así. Porque al principio tengo un costo original y después quiero saber un costo final que represente el precio de la venta. Entonces, leyendo nuevamente el ejercicio, nos indica claramente que este precio de venta, ¿sí?, el precio de venta del artículo equivale o es igual a ¿qué? Aquí nos dice, es igual a los 2/5 del costo original. Aquí está la clave para la resolución de este ejercicio. Entonces, esta frase la voy a convertir en una expresión numérica en base a los datos que da el ejercicio. Los 2/5 del costo original entonces representaría los 2/5 de 850, porque 850 justamente es el costo original del artículo. Y cuando tenemos este tipo de expresiones, 2/5 de 850, eso representa el cálculo de la fracción de un número, que para resolverlo únicamente hay que aplicar una multiplicación. Es decir, que para calcular los 2/5 de 850, debo aplicar esta operación, 2/5 por 850. Recuerda que la palabrita de se transforma en una multiplicación y ahora simplemente hay que resolver esta operación. Bien, tenemos como siempre dos opciones, primero multiplicar numeradores, después multiplicar denominadores y al final simplificar el resultado. O la otra forma, que es la que yo prefiero, que es primero simplificar entre numeradores y denominadores. En este caso sí puedo simplificar entre 5 y 850, ya que al ser un número que termina en 0 tiene que ser un múltiplo de 5. Entonces voy a sacar acá aparte esta división, tendría 850 dividido para 5, entonces tomo un dígito, 8 para 5 sería a 1, 1 por 5, 5 de 8, 3, bajo el 5 y tengo ahora 35 dividido para 5 es a 7. 7 por 5, 35 de 35, 0, bajo la última cifra que es el 0 y aquí tengo ya el resultado, 170. Por lo tanto, eso quiere decir que la quinta de 5 es 1 y la quinta de 850 es 170. Por lo tanto, el resultado de esta operación, ¿cuál es? Si me fijo en los denominadores, tengo aquí el 1 y este de 850 es como que está dividido para 1, ¿verdad? Entonces no me preocupo ya por el 1 en el denominador, solamente voy a multiplicar los numeradores. Tendré aquí 2 por 170. Resolviendo esta multiplicación, 2 por 0 es 0, 2 por 7 es 14, llevo 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Entonces el resultado es 340 y ahora voy a responder la pregunta planteada en el ejercicio. Este es muy importante que lo tomes en cuenta. Un asunto es resolver todas las operaciones, pero lo último, lo final es responder la pregunta del problema en base al contexto que tiene el ejercicio.
Por lo tanto, la respuesta final quedaría así. El precio de venta del artículo es de $340. Recuerda que es muy importante aquí asignarle una unidad de medida de acuerdo a las condiciones que tenga el ejercicio, porque aquí la pregunta es el precio, por lo tanto tengo que asignarle una unidad de medida que en este caso son los dólares. En el siguiente ejercicio tenemos que una casa comprada en $42,000 ha sido vendida con un incremento de los 2/7 del precio de compra. ¿En cuánto fue vendida la casa? Bien, haciendo la lectura comprensiva de este texto, entonces tenemos como datos que hay una casa que fue comprada en $42,000. Ese vendría a ser el costo original de la casa. ¿Sí? Entonces, costo original de esta casa sabemos que es de $42,000. Dice, ahora, esta casa ha sido vendida con un incremento, mucho cuidado con esta palabrita. Tenemos aquí ya una primera clave para resolver el ejercicio. Entonces, la casa ha sido vendida con un incremento de los 2/7 del precio de compra, o sea, del costo original. Recuerda que este costo original se refiere al costo, ¿sí? O al precio de compra. Pongámoslo así como menciona el ejercicio. ¿Sí? Este es el precio de compra. Y la pregunta es en cuánto fue vendida la casa. Sí, entonces vamos a ponerle así como el precio final, el precio de venta. Eso es lo que nos pregunta el ejercicio. ¿En cuánto fue vendida entonces la casa? ¿Cuál es el precio al que se vendió o el precio final de la casa? Bien, entonces tenemos claro el panorama. Hay una casita que inicialmente una familia, por ejemplo, la compró en $42,000. Después va a vender o ya ha vendido esa casa con un incremento, es decir, que la vendió a un valor mayor a los $42,000, considerando que ese incremento está dado por los 2/7 del precio de compra. Entonces me voy a centrar en esta parte. Voy a calcular este incremento. ¿Ya? Vamos por aquí primero. ¿Cómo voy a calcular entonces el incremento que esta familia ha considerado para la venta de su casa? Entonces, el incremento dice que son los 2/7. Entonces, el incremento es igual a 2/7 del precio de compra. Del precio de compra. Entonces vamos a transformar esta frase en una expresión numérica en base a los datos que proporciona el ejercicio. ¿Cuál es el precio de compra? ¿Sí? Es decir, esa familia, ¿a cuánto compró la casa originalmente? ¿Sí? El precio de compra o el costo original fue de $42,000. Por lo tanto, el incremento corresponde a ¿qué? A los 2/7 de los $42,000 que les costó originalmente la casa. Y fíjate nuevamente aquí en la estructura de esta frase. 2/7 de 42,000. Tú ya sabes que esto se calcula con una multiplicación. Es decir, tengo que poner aquí 2/7 por 42,000. Esto es todo lo que hay que hacer para calcular ese incremento que está considerado para la venta de la casa. Bien, recuerda que el 42,000 es como que está dividido para 1, no necesito ponerlo. Si quieres lo haces, si no, no hay ningún inconveniente. Voy a simplificar ahora entre el 7 y el 42,000, ya que 42 sí es múltiplo de 7. Entonces fíjate aquí, voy a sacar la séptima de 7 es 1, la séptima de 42,000. La séptima de 42 es 6 y aquí la acompaño con los 3 ceros que está en el número. Bien, entonces en los denominadores tendría 1, no me afecta eso, no tengo que preocuparme por el denominador, únicamente voy a multiplicar los numeradores, que tendría 2 por 6,000. 2 por 6 es 12 y a esto le aumento los 3 ceros. Entonces tengo el resultado 12,000. Ahora entendamos qué representa este valor, este resultado. Estos 12,000 entonces son los $12,000 en los que se va a incrementar el costo de la casa para llevar a cabo la venta. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el precio de venta? Ahora sí ya puedo definir. El precio de venta de la casa va a ser igual a ¿qué? Al costo original de la casa,
que era $42,000. Y aquí tengo que sumarle porque hay un incremento, no hay un descuento. Si hubiera un descuento habría que restar, pero en este caso nos indica que se va a vender la casa o se ha vendido la casa con un incremento. Es decir, que a ese valor tengo que sumarle ¿cuánto? Lo que acabo de calcular en el paso anterior, $12,000. ¿Sí? Este entonces va a ser el precio final al que vendieron esa casita. Resolviendo entonces esta operación que tendríamos los 3 ceros aquí, de aquí 2 más 2 es 4 y 1 más 4 es 5. Entonces el resultado de la suma de estas dos cantidades es de 54,000. En base a los cálculos realizados, la respuesta a la pregunta del problema quedaría de esta manera. La casa fue vendida en $54,000. En el siguiente ejercicio, el enunciado menciona que José tiene $40 y ha gastado 3/8 de su dinero. ¿Cuánto dinero le queda? Muy bien, haciendo la lectura comprensiva de este ejercicio, entonces tenemos que José tiene una cantidad de dinero inicial. Podemos ponerle así, ¿verdad? Dinero inicial que corresponde a un valor de $40. Sí, tenemos por aquí el primer dato. Después también nos menciona que José ha gastado 3/8 de su dinero. Entonces aquí hay un gasto representado por la fracción 3/8. Aquí debes tener cuidado que esto no representa que ha gastado 3/8 dólares, sino que ha gastado 3/8 del dinero original. Es decir, que esa es una parte del dinero. Está representado por la fracción 3/8. ¿Sí? Entonces 3/8 del dinero. ¿Sí? Eso representa el gasto. Con esta información lo que pregunta el ejercicio es ¿cuánto dinero queda? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el dinero que le queda a José? Esto sería entonces, en resumen, el planteamiento del ejercicio. Tenemos estos dos datos, el dinero original que tiene José, $40. Sabemos que José ha gastado los 3/8 de este dinero, de su dinero, y queremos saber entonces cuánto dinero le queda después de hacer ese gasto. Bueno, para este ejercicio hay dos formas de resolverlo. Te voy a indicar las dos maneras que hay para que hagas el respectivo análisis, veas cuál de estos dos métodos es mejor, pero lo importante es que tomes en cuenta todos estos elementos que te permitirán resolver otros modelos de ejercicios. Entonces vamos con la primera forma de resolución. ¿Sí? O la primera manera. Primera forma o primera manera. Bien, entonces voy a ocupar el dato que nos dan aquí. Voy a calcular el gasto de dinero que ha hecho José. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al enunciado, el gasto está dado ¿por qué? Por los 3/8, que sería del dinero inicial, de los $40 que tenía José. Pero esto es lo importante que entiendas. El gasto que ha hecho José es los 3/8 de su dinero inicial. Es decir, que esto representa los 3/8 de 40. De los $40. Eso es lo que José tenía en un inicio. Y para resolver esta operación tenemos únicamente que aplicar una multiplicación. Para calcular los 3/8 de 40, entonces esto se resuelve así. 3/8 por 40. Siempre que tengamos esta estructura, que es el cálculo de la fracción de un número. ¿Sí? Entonces, en estas circunstancias solo hay que aplicar una multiplicación. Para ello, entonces, fácilmente puedo simplificar. La octava 1 y la octava de 40 es 5. Como los denominadores están asociados al número 1, no me preocupo de los denominadores y únicamente multiplico los numeradores. Tendré aquí 3 por 5, 15. Bien, ahora, ¿qué representa este 15? Este 15 entonces serían los $15 que gastó José. $15 entonces que gastó José. Esto es lo importante, que siempre lo analices. No obtengas solamente valores sin entender lo que estás calculando. Quiere decir entonces que los 3/8
del dinero que gastó José representan $15. En otras palabras, son $15 los que ha gastado José. Pero la pregunta del problema es cuánto dinero le queda. Entonces, para analizar eso, vamos a ver acá. El dinero ahora que le queda a José, simplemente lo calcularíamos con una resta, ¿verdad? Inicialmente José tenía $40. Y ahora ya sabemos que ha gastado 15, entonces hay que aplicar una resta. 40 menos 15, eso es igual a 25. Y por lo tanto ya tendría aquí la solución, que el dinero que le queda a José es de $25. La segunda forma de resolución de este mismo ejercicio, en cambio, consiste en analizar desde un inicio la parte que le queda a José. Bien, entonces, en base a la misma información, sabíamos entonces que José tuvo un gasto que corresponde a los 3/8 del dinero. Vamos analizando esto. Entonces, el gasto está dado por la fracción 3/8. Es decir, las 3/8 partes del dinero ya fueron gastadas. Entonces, tomando en cuenta esto, recuerda lo siguiente. ¿Cómo representamos el total de dinero que tiene José? Como una fracción. Porque recuerda que sabemos el total de dinero que tenía José, que era $40. Pero ahora quiero expresar a través de una fracción esos $40. Entonces, si el gasto que hizo José son los 3/8 del dinero, acuérdate del denominador, quiere decir que el total está dado por la fracción 8/8. ¿Y para qué me sirve esto? Porque en base a esto puedo determinar la fracción que representa lo que queda de dinero, pero a través de una fracción. La fracción, sí, acuérdate de esto, le voy a poner aquí. Voy a escribir lo que queda, pero como una fracción. No puedo todavía definir el valor monetario, que es justamente la pregunta del ejercicio. Entonces, lo que queda de dinero en forma de fracción sería los 8/8, que es el total de dinero, menos los 3/8, que fue la fracción de dinero que ya lo gastó. Resolviendo esta resta, que son de fracciones homogéneas, tendría simplemente 8 menos 3, 5/8. Este dato ahora para mí es esencial. En este método, en cambio, mira, primero lo que he calculado aquí es la fracción de dinero que le queda. ¿En base a qué? En base a la fracción de dinero que gastó. Y entonces voy a calcular el dinero que le queda a José de la siguiente manera. ¿Sí? El dinero que queda va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a los 5/8 del dinero original. Porque si gastó 3/8, quiere decir que le sobran, que le quedan 5/8 del dinero original. Entonces, el dinero que le queda va a ser igual a ¿qué? A 5/8 de ¿cuánto? Ahora sí, el dinero original, los $40. Entonces, 5/8 de 40. Y ahora resuelvo esta situación a través de una multiplicación de fracciones, que tendría aquí 5/8 por 40. Bueno, una multiplicación de números racionales en este caso. Bien, para resolver esto puedo simplificar entre el 8 y el 40, ¿verdad? Aquí la octava 1, la octava de 40 es 5. Mira, en los denominadores tengo el 1, no me preocupo entonces por el denominador, simplemente voy a multiplicar los numeradores. 5 por 5. 25, que fue justamente el resultado que obtuvimos también por el anterior método. Por lo tanto, sea que apliques el primer método o este segundo método, la respuesta es una sola y sería así, que a José le quedan $25. El enunciado del siguiente ejercicio menciona que una persona es dueña de las 3/4 partes de un terreno. Si vende 3/11 de su parte, ¿qué parte del terreno ha vendido? Bien, nuevamente, haciendo una lectura comprensiva de este ejercicio, nos menciona entonces que una persona es dueña de 3/4
partes de un terreno. Fíjate que esto lo que nos da a entender solamente es la porción, la fracción del terreno que pertenece a una persona. No sabemos esto cuánto representaría, por ejemplo, en hectáreas o en metros cuadrados, o una medida ya sea de superficie o una medida agraria. No tenemos ese dato. Únicamente tenemos como información que una persona es dueña de las 3/4 partes del terreno. Entonces voy a hacer un dibujo para comprender de mejor manera este ejercicio. No siempre tienes que hacer un dibujo, no siempre es fácil hacerlo, pero voy a aprovechar este ejercicio para que consideres esto en ciertas circunstancias. Bien, entonces este terreno lo voy a representar por esta figura geométrica, un rectángulo. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser un rectángulo, pero es solamente para tener una idea. Bien, como nos dice que la persona es dueña de 3/4 partes del terreno, quiere decir que todo el terreno está dividido en 4 partes. Mira aquí, tendría 1, 2, 3 y aquí la 4ª parte. ¿Sí? Lo vemos claramente. 1, 2, 3, 4. Todo el terreno está dividido en 4 partes y una persona entonces es dueña de las 3/4 partes del terreno. Quiere decir, y lo voy a graficar aquí poniendo con otro color, que esta persona es dueña de todo esto que le estoy remarcando con negro. ¿Ya? Eso significa que esta 4ª parte pues le pertenece a otra persona, así nada más. Ahora, a continuación nos dice que si vende 3/11 de su parte, es decir, esta persona va a vender las 3/11 partes, pero de lo que le corresponde a él, no 3/11 de todo el terreno. Eso hay que tener mucho cuidado. Bien, ¿cómo represento esto en el dibujo? Significaría que toda esta región que la remarqué en negro, que es lo que le pertenece a esta persona, ahora tendré que dividirla en 11 partes. ¿Sí? Entonces voy a hacer esa subdivisión y tendré aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Fíjate aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. He dividido la parte que le corresponde a esta persona en 11 partes iguales. Por eso te indicaba, el dibujo solamente es un apoyo, es para tener una idea. No siempre es fácil hacer un dibujo. Aquí los denominadores me permiten hacer la gráfica, pero en otras ocasiones los valores pueden ser muy altos como para intentar hacer un dibujo. Lo importante es que tengas claro hacia dónde quiero llegar. Entonces, lo que nos indica es que la persona ha vendido 3/11 de esta parte. A ver, los 3/11 significa que de las 11 partes en las que he dividido el terreno, estas 3, ya, estas entonces son 3 partes de las 11. Todo esto es lo que la persona vende. Vende 3/11, pero únicamente de lo que le corresponde a él. No son 3/11 de todo el terreno. Este sería un poco el esquema, la idea que propone este ejercicio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué parte del terreno ha sido vendida? Es decir, esto que he rayado aquí en negro, quiero saber qué porción, qué fracción representa, pero en relación a todo el terreno. No solamente a lo que le pertenece a la persona. De hecho, ya lo sé. Esto es justamente 3/11, porque eso es lo que me indica el ejercicio. Pero la pregunta es, ¿esta región qué fracción o qué porción representa de todo el terreno? Bien, entonces con esta idea voy a proceder a hacer el cálculo. De acuerdo al enunciado, la persona entonces vende ¿qué? Vende 3/11 de lo que le pertenece a esa persona, y esa persona le pertenece 3/4. Es decir, que lo que se vende son los 3/11 de 3/4 del terreno. Eso es en pocas palabras lo que nos indica el ejercicio. Nuevamente, mira, esto que se está vendiendo aquí son los 3/11, pero ¿de qué? De los 3/4 de todo el terreno. ¿Y esto cómo se resuelve? Simplemente esto es una fracción de un número, solo que ese número también es una fracción. Pero esto se resuelve únicamente con una multiplicación. Es decir, que esto equivale a 3/11 por 3/4.
la palabrita de se transforma en multiplicación. Y de esa manera entonces voy a calcular, ¿sí?, la parte que se ha vendido en relación a todo el terreno. Bueno, para resolver esta multiplicación me doy cuenta que no puedo simplificar, ¿sí?, entre numeradores y denominadores. Por lo tanto, lo que me corresponde es ya multiplicar entre numeradores y multiplicar entre denominadores. Al multiplicar los numeradores, 3 por 3 es 9, y al multiplicar denominadores, 11 por 4 es 44. Por lo tanto, el resultado de la operación es 9/44. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio podría quedar de esta forma. La persona ha vendido 9/44 del terreno. En el siguiente ejercicio se propone que he pagado los 3/4 de los 5/6 de $480. ¿Cuánto me falta por pagar? Bien, nuevamente, haciendo la lectura comprensiva de este ejercicio, nos damos cuenta de que una persona entonces tiene una deuda que asciende, ¿sí?, o tiene un total de $480. Tomemos eso en cuenta, ese es un dato importante. Entonces, la deuda total, podemos ponerle así, tiene un valor de $480. Se hace un pago que corresponde a los 3/4 de los 5/6 de ese valor. O sea, hay una determinada cantidad de dinero que ya se ha logrado pagar. Voy a ponerlo aquí entonces. El pago hecho, ¿que corresponde a qué? Son los 3/4 de los 5/6 de la deuda, justamente, de $480. Y bajo estas condiciones lo que se quiere averiguar es cuánto dinero falta por pagar. Aquí entonces dinero por pagar. Esto es lo que se quiere determinar en este ejercicio. Bien, entonces lo que nos corresponde básicamente aquí es calcular cuánto es el dinero que se ha logrado pagar, lo cual nos están dando la pista, la clave a través de esta frase, que se ha pagado los 3/4 de los 5/6 de $480. Aquí tú puedes darte cuenta que tenemos una estructura de fracciones múltiples, ya que todo esto, sí, esta frase la puedo transformar en una expresión numérica de la siguiente forma. Entonces, para averiguar el pago que se ha hecho, debo resolver con la operación 3/4 por 5/6 por 480. Aquí es donde se aplica el concepto de fracciones múltiples. Estoy calculando los 3/4 de los 5/6 de 480, que eso solamente se resuelve con multiplicaciones. Bien, entonces para resolver esta operación, para mí lo más fácil va a ser empezar a simplificar entre numeradores y denominadores. Por ejemplo, podría simplificar este 3 con este 6, o prefiero yo simplificar este 6 con el 480 para bajarle un poco esta cantidad que le veo un poco grande. Entonces, puedo hacer lo siguiente. La sexta de 6, 1. La sexta de 480. Bueno, la sexta de 48 es 8. ¿Verdad? Porque 8 por 6 es 48, pero no me olvido del 0. Ahí tendría 80. Y ahora también puedo simplificar entre el 4 y el 80. La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 80 es 20. Y si tú te fijas, ya en los denominadores tengo 1, 1. Aquí el denominador de 480 pues también se entiende que es 1. Por lo tanto, ya no me preocupo del denominador. Únicamente tendré que multiplicar los numeradores. Es decir, que tengo que resolver 3 por 5 por 20. ¿Verdad? Esto es todo lo que me queda en los denominadores. Perdón, en los numeradores. Y al resolver esto, 3 por 5, 15. 15 por 20. A ver, 15 por 2 es 30. Y le aumento el 0. Sería entonces 300. Ya tengo el resultado de esta operación. Ahora demos un significado, entendamos qué representa este número dentro del contexto del problema, y tal vez esta ya es la solución del ejercicio. A ver, el problema entonces nos pregunta cuánto le falta a esta persona por pagar, pero esto representa lo que la persona ya ha pagado, ¿sí? Entonces,
esto significa que la persona ha pagado $300. $300 ya ha pagado la persona. Pero el ejercicio precisamente me pide entonces cuánto le falta por pagar. Entonces esta no es la respuesta al problema, nos falta hacer un análisis más y entonces respondamos así. ¿Cómo definimos el dinero que falta por pagar? Acuérdate que la deuda total que tenía esta persona es de $480. Entonces esto sería igual a 480 menos lo que ya ha logrado pagar, que es justo lo que hemos encontrado aquí. La persona ya logró pagar $300. Entonces tendría 480 menos 300. Resolviendo entonces esta resta, el resultado es de 180. Por lo tanto, y considerando la pregunta del problema de cuánto me falta por pagar, la respuesta podría quedar así. Me falta por pagar $180. En este ejercicio se propone lo siguiente. De una finca de 20 hectáreas se venden los 2/5 y se alquilan los 3/10. ¿Qué parte de la finca queda y cuántas hectáreas representa? Bueno, entonces, haciendo la lectura comprensiva del texto del problema, entendemos entonces que hay una finca, o sea, hay un terreno que tiene una superficie de 20 hectáreas. Recuerda que esa es una de las medidas agrarias. También se pueden utilizar medidas de superficie como los metros cuadrados para indicar pues justamente el área o la superficie de los terrenos. Entonces tenemos este como dato principal, el área total de la finca. Sí, área o superficie, no hay problema. Perdón, área total, entonces son 20 hectáreas. HA es el símbolo para hectáreas. Bueno, de allí entonces sabemos que lo que se vende de esa finca son los 2/5. Voy a poner aquí. Para la venta, se van a vender 2/5 de la finca. Esto es lo que está destinado para la venta, las 2/5 partes de la finca. Y también nos indica la parte que se va a alquilar. Entonces por aquí puedo poner para el alquiler. ¿Cuánto corresponde para el alquiler? Los 3/10. ¿Sí? 3/10 de la finca. Estos básicamente vienen a ser los datos. ¿Sí? Claramente, entonces tenemos una finca cuya superficie, cuya área total son 20 hectáreas. Entonces sabemos que 2/5 partes de la finca se van a vender y que 3/10 de la finca se van a alquilar. En base a eso queremos saber qué parte de la finca es lo que sobra, es lo que queda. Y bueno, ¿cuántas hectáreas representa esa parte? Entonces, para resolver este ejercicio hay dos formas de hacer su análisis y te voy a presentar las dos maneras para que tú veas cuál te parece más fácil. Lo importante es que todos esos elementos los tengas presentes para resolver cualquier otro ejercicio que se te presente que tenga más o menos esta estructura. Bueno, la primera forma va a consistir en lo siguiente. Como tengo la fracción que representa la venta de la finca y la fracción o la porción que representa lo que se va a alquilar de la finca, voy a sumar estas dos fracciones. Es decir, que voy a sacar la fracción, ¿sí? La fracción de la finca que se vende y que se alquila. ¿Sí? Fracción de la finca que se vende y alquila. Una sola fracción voy a calcular. Y entonces, ¿aquí qué voy a aplicar? Voy a aplicar primero una suma de fracciones. Entonces tengo que resolver la operación. La fracción que se vende es 2/5 más la fracción que se alquila es 3/10. Listo, hay que resolver entonces esta operación. Bien, entonces pongo igual una sola línea de fracción y obtengo el mínimo común múltiplo. Entre 5 y 10 es 10. Entonces 10 dividido para 5 es a 2, 2 por 2, 4, más 10 dividido para 10 es a 1, 1 por 3, 3. Resolviendo el numerador, 4 más 3 es 7
décimos. Y entonces nos detenemos un ratito allí y entendamos qué significa ese resultado, cómo lo interpretamos dentro del contexto del ejercicio. Esto es súper importante en los problemas de aplicación. No es solamente cuestión de sacar números, sino de entender qué significado tiene esto para inclusive revisar si tiene lógica dentro del problema. Entonces, al sumar la porción o la fracción de lo que se vende la finca, que son los 2/5, junto con los 3/10 de la finca que se va a alquilar, entonces al sumar estas dos fracciones tengo esta fracción, 7/10, es decir que las 7/10 partes de la finca ya no las vamos a tomar en cuenta, ya sea porque se las vende o porque se las alquila. ¿Sí? Entre las dos cosas, sí, 7/10 de esa finca ya no hay que tomarlas en cuenta. Por lo tanto, ¿cuál es la fracción que queda de la finca? Fracción que queda. Y aquí vamos ya a ir respondiendo la primera parte de la pregunta, justamente, ¿qué parte de la finca queda? Bueno, recuerda, si tengo la fracción 7/10, me fijo en el denominador. El total de la finca como fracción estaría representado por la fracción 10/10. No te confundas en este caso con el valor de las hectáreas. Sabemos claramente que toda la superficie de esa finca tiene una extensión, un área de 20 hectáreas. Pero en este caso estoy trabajando solo a nivel de las fracciones, de las porciones del terreno. ¿Sí? Sé que 7/10 del terreno se han vendido o se han alquilado. No sé exactamente cuál es ese valor ya en hectáreas. Por lo tanto, 10/10 representa todo el terreno. A esto tengo que restarle lo que se ha vendido y lo que se ha alquilado, que es 7/10. Y al resolver esta resta, 10/10 menos 7/10, el resultado es 3/10. Por lo tanto, aquí ya tengo la respuesta a la primera parte de la pregunta. ¿Qué parte de la finca queda? Ya tengo aquí la respuesta. 3/10 es la parte de la finca que todavía queda, lo que no se ha vendido ni se ha alquilado. Bien, ahora vamos con el análisis de la segunda parte de la pregunta. Dice, ahora, ¿cuántas hectáreas representa? Bueno, si ya conozco que 3/10 de la finca todavía es lo que queda, entonces, ¿cuántas hectáreas representa? Entonces, ahora sí vamos a calcular las hectáreas que quedan. Y le pongo así, hectáreas que quedan. ¿Y cómo calcularía esto? Entonces, para calcular el número de hectáreas, sé que lo que queda son 3/10 de ¿cuánto? Aquí es donde ocupo el valor de las 20 hectáreas, ¿sí? Los 3/10 de 20. Y sé que para resolver esto tengo que multiplicar. Sería 3/10 por 20. Y aquí entonces ya voy a calcular el número de hectáreas. Aquí puedo simplificar, ¿verdad? Por ejemplo, el 0 con el 0. Y aquí ya me quedaría 1 en el denominador. Eso ya no me causa problema. Y solamente multiplico numeradores, que tendría 3 por 2, 6. Aquí sí, mira, 6 hectáreas. Quiero que notes la diferencia entre una respuesta y la otra. Cuando calculo la fracción de la finca que queda, esto no tiene una unidad de medida, porque solamente es una porción, es una fracción, la parte de la finca que todavía sobra. Pero cuando ya calculo el número de hectáreas que representa esa fracción, sí necesito utilizar una unidad de medida. En este caso, por el contexto del problema, son las hectáreas. Ahora te voy a presentar otra forma de resolver el ejercicio. Bueno, he tomado en consideración las respuestas que se obtuvieron por el anterior método. Recuerda que la fracción que queda de la finca es 3/10 y las hectáreas que representa esto son 6 hectáreas. Bueno, la segunda forma de abordar el problema entonces sería la siguiente. Voy a calcular en este caso cuántas hectáreas son las que van a la venta y cuántas hectáreas son las que van para el alquiler. Eso es lo primero que voy en cambio a calcular. ¿Y cómo lo hago? Pues fácilmente. Para la venta ya sé que son los 2/5 de la finca. Eso significa que debo calcular los 2/5 de ¿qué? De las 20 hectáreas que tiene toda la finca, y entonces esto lo resuelvo con una multiplicación, que es 2/5 por 20. Listo.
Simplifico aquí, quinta 1, quinta de 20, 4. Y como ya tengo denominador 1, no me preocupo por los denominadores, solo los numeradores. 2 por 4, 8. Pero estas son 8 hectáreas. Entonces recuerda, estas 8 hectáreas son las que están destinadas para la venta, porque esas 8 hectáreas representan las 2/5 partes de toda la finca. Y lo mismo voy a hacer con lo del alquiler. Si sé que lo que se va a alquilar de la finca son los 3/10 de esa finca, entonces eso equivale a los 3/10 de 20, de las 20 hectáreas que tiene toda la finca. Y esto entonces lo resuelvo multiplicando 3/10 por 20. Al simplificar aquí 0 con 0, ya tengo simplificado y simplemente multiplico 3 por 2, que serían 6. 6 hectáreas. Entonces recuerda esto. Lo importante, estas 8 hectáreas son las que están destinadas para la venta y estas 6 hectáreas son las que están destinadas para el alquiler. Entonces, desde este punto de vista, para responder la pregunta del ejercicio, más bien voy a responder la segunda parte, que para mí en este caso es más fácil. Saber entonces cuántas hectáreas quedan y después entonces definir la parte de la finca que sobra. Bueno, si es que uno de estos dos resultados, entre lo que se vende, ¿sí?, entre lo que se vende más lo que se alquila, tendría entonces que sumar las 8 hectáreas más las 6 hectáreas, lo cual da entonces un total de 14 hectáreas. Y entonces, ¿cuál es el número de hectáreas que quedan? Las hectáreas que quedan fácilmente se las pueden calcular simplemente restando el total de hectáreas que tiene la finca, que son 20, menos lo que ya está ocupado o lo que se ha destinado tanto para la venta como para el alquiler, que es 14. Y 20 menos 14 es igual a 6 hectáreas, que fue exactamente lo mismo que se obtuvo por el anterior método. Solo que recuerda, en el anterior método primero calculé la fracción y en base a eso estoy calculando el número de hectáreas. Por este segundo método, en cambio, estoy viendo al revés. Primero estoy calculando el número de hectáreas que sobran, y ahora sí tengo que definir qué parte de la finca es la que queda. Entonces, para calcular eso, voy a poner aquí fracción que queda. Se refiere a la finca. Si no le escribo mucho para no alargar mucho el proceso y tampoco porque no tengo mucho espacio. Entonces, ¿cómo defino la fracción que queda? Como el número de hectáreas que quedan son 6, entonces voy a formar la fracción cuyo numerador es 6, ¿sobre cuánto? ¿Cuánto es el total que tiene la finca? 20 hectáreas. ¿Sí? 6 sobre 20. Como ambas son hectáreas, recuerda que aquí hay unidad de medida, 6 hectáreas sobre 20 hectáreas, por eso aquí se simplifican las unidades, desaparecen las unidades, y aquí al definir una fracción, una parte, una porción, eso no va con una unidad de medida. Entonces, al simplificar esta fracción, obtendría la mitad. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 20 es 10. Por lo tanto, el resultado final es 3/10, ¿sí? Que es justamente entonces lo que encontramos por el método anterior. Y entonces estas serían justamente las respuestas. ¿Sí? Ya voy a poner simplemente aquí la R de respuesta. Sí, tomando en cuenta entonces qué parte de la finca queda, fracción que queda, 3/10, ¿sí? Y cuántas hectáreas representa, hectáreas que quedan, 6 hectáreas. Y con esto está resuelto el ejercicio por dos métodos que tú los puedes escoger. Para finalizar, revisemos este ejercicio cuyo enunciado es el siguiente. De una finca de 20 hectáreas se venden los 2/5 y se alquilan los 3/4 del resto. ¿Cuántas hectáreas quedan? Muy bien, si puedes notar, este ejercicio es muy parecido al anterior, sin embargo hay que tomar en cuenta algunas particularidades que lo diferencian. Bueno, como siempre, hacemos la lectura comprensiva del ejercicio para ir extrayendo los datos y entender bien cómo vamos a resolver el problema. Bien, aquí se habla asimismo de una finca que tiene una extensión de 20 hectáreas, es decir, el área total de la finca
es de 20 hectáreas. Pongo HA para indicar entonces la unidad de medida. En este caso es una unidad agraria, porque también se pueden utilizar medidas de superficie, unidades de superficie como metros cuadrados, kilómetros cuadrados, o en este caso unidades agrarias. Bueno, nos indica que se venden los 2/5 de la finca y se alquilan los 3/4 del resto. Aquí hay que tener mucho cuidado con estas dos palabritas que se mencionan aquí. Esto del resto, que ya lo vamos a ir justamente indicando con más importancia. Bueno, empecemos con la parte que se vende. De acuerdo al enunciado, entonces se indica que los 2/5 de la finca se van a vender. Entonces, 2/5 de la finca. Tome en cuenta que este dato solamente nos indica la porción o la fracción, la parte de la finca que está destinada para la venta, pero no nos está indicando directamente cuántas hectáreas son en este caso, ya que estamos manejando esa unidad de medida. Solo sabemos que las 2/5 partes de la finca se van a vender. Y lo que se va a alquilar, ¿sí? Entonces lo que van a alquilar o lo que se alquila representa entonces los 3/4, y esto le voy a poner con rojo para que lo tomes en cuenta, que son los 3/4 del resto. Esto es súper importante y esto es justamente lo que diferencia este ejercicio del anterior. ¿Por qué? Porque en este caso lo que nos está indicando el ejercicio es que la parte de la finca que se va a alquilar son las 3/4 partes, pero del resto. Es decir, después de que se haya vendido una parte de la finca, de lo que sobre de esa venta, ¿sí? Sobre eso hay que calcular los 3/4. No se refiere a los 3/4 de toda la finca. Es decir, no se refiere a los 3/4 de las 20 hectáreas. Eso es lo que debes tener muy en cuenta en todos estos ejercicios en donde aparezcan estas palabras, ¿sí? Del resto. Bueno, con estas consideraciones entonces vamos a calcular cuántas son entonces las hectáreas que quedan de esta finca después de que se venda esto y después de que se alquile esto de acá. Bueno, para resolver entonces el ejercicio, lo que voy a calcular en primer lugar es la parte que se vende, ¿sí? Entonces, lo que se va a vender. Sabemos entonces que es 2/5 de la finca, pero conocemos cuál es la superficie de la finca. Ese es un dato que nos da el ejercicio, que son 20 hectáreas. Es decir, que debo calcular los 2/5 de 20, porque son 20 hectáreas, lo cual entonces se resuelve multiplicando 2/5 por 20, y de esa manera puedo calcular las 2/5 partes de 20. Resolviendo esto, quinta de 5, 1, quinta de 20, 4. No me preocupo por los denominadores, ya que tengo el 1, solo multiplico numeradores, que tendría 2 por 4, 8. ¿Qué representa entonces este valor de 8? ¿Sí? Entonces representa que hay 8 hectáreas que se van a vender. ¿Sí? 8 hectáreas a vender de toda la finca. Entonces, mira, la finca tenía 20 hectáreas en total. Se venden los 2/5 de esta finca. Los 2/5 equivalen a 8. Entonces son 8 hectáreas. Este número está asociado a un valor, más bien dicho, a una unidad de medida, que en este caso son las hectáreas. No es una porción, no es una fracción. Aquí 2/5 no necesita ponerse una unidad de medida. Pero este 8 sí, son 8 hectáreas a vender. Muy bien, si tenemos entonces al inicio 20 hectáreas y ahora ya sabemos que se van a vender 8 hectáreas, vamos a calcular en este momento cuál es el resto, es decir, lo que queda de la finca. ¿Sí? ¿Cuántas hectáreas quedan de la finca? Si inicialmente sabemos que la finca tiene 20 hectáreas y ahora ya sabemos que se van a vender 8 hectáreas, entonces tengo que restar 20 menos 8, lo cual nos da como resultado 12 hectáreas. Hay que tomar en cuenta ese dato, porque ese dato es el que nos permite calcular en cambio lo que se va a alquilar. Por eso, si tú lees nuevamente el ejercicio, nos dice, y se alquilan los 3/4 del resto. Y ahora entonces ya sé que este resto tienen que ser las 12 hectáreas.
hectáreas de la finca. No voy a calcular las 3/4 partes de las 20 hectáreas porque estas 20 hectáreas representan el total de la finca. Pero aquí el enunciado nos dice que para saber lo que se va a alquilar debo calcular los 3/4 del resto y por eso tuve que hacer esta operación para saber cuál es ese resto, es decir, qué parte de la finca, cuántas hectáreas más bien dicho, cuántas hectáreas de la finca son las que quedan. Entonces, en este momento voy a calcular lo que se va a alquilar, ¿sí? O lo que se alquila, como le puse de vender, entonces aquí le pongo lo que se va a alquilar, en pocas palabras son los 3/4 de ¿qué? Del resto, pero el resto ya sé que son 12 hectáreas, es decir, son 3/4 de 12. Y entonces, bueno, para ser más específico voy a poner aquí hectáreas. Hectáreas a alquilar, aquí voy a poner hectáreas a vender, para indicar que estoy calculando el número de hectáreas y no confundir aquí con las fracciones, ¿sí? Eso es importante que siempre marques esa diferencia entre estos dos elementos. Entonces, las hectáreas a alquilar, 3/4 de 12, sería 3/4 por 12. Y para resolver esta multiplicación fácilmente puedo simplificar. La cuarta de 4, 1, la cuarta de 12 es 3. No me preocupo por los denominadores ya que es 1, solo multiplico numeradores. 3 por 3, 9. ¿Sí? ¿Qué representa este número 9? Entonces, que son 9 hectáreas a alquilar. Listo, entonces ya tenemos un contexto bastante general. Tenemos las ideas muy claras también, cómo es la situación y entendamos lo que hemos hecho hasta aquí ya para ir respondiendo la pregunta del problema. Entonces, sabemos que la finca tiene 20 hectáreas, de las cuales 2/5 partes se van a vender. Ya sabemos entonces que se van a vender 8 hectáreas. Por lo tanto, quedaban 2 hectáreas todavía para manejarlas de alguna manera. Las 3/4 partes de ese resto, es decir, de 2 hectáreas, se van a alquilar. Por lo tanto, ya sé que 9 hectáreas son las que se van a alquilar. Si la pregunta es ¿cuántas hectáreas quedan? Entonces, mira, sabemos que entre lo que se va a restar, las hectáreas, pongamos así, hectáreas a vender y alquilar, sabemos perfectamente cuáles son estas hectáreas. Se van a vender. ¿Cuántas se van a vender? Se van a vender 8 hectáreas y se van a alquilar 9 hectáreas. Si sumo estos dos números, 8 más 9 me da entonces 17 hectáreas. 17 hectáreas son las que se van a destinar ya sea para la venta o para el alquiler. Pero si la pregunta es entonces ¿cuántas hectáreas quedan? Entonces, hectáreas que quedan, puedo ponerlo así. Ya, entonces sabemos que la finca tenía un total de 20 hectáreas. Y si quiero saber cuántas hectáreas quedan después de la venta y después del alquiler, pues únicamente tengo que restar este valor, 20 menos 17. Y eso entonces es igual a 3. Y con esto tengo listo, ¿sí?, el resultado de este ejercicio. La respuesta final al problema quedaría de esta manera. Quedan 3 hectáreas. ¿Sí? Es importante que tomes en cuenta que esta forma de resolución no es la única que puedes considerar. Por ejemplo, otra forma en la que puedes tomar en cuenta, como ya sabíamos que se habían vendido 8 hectáreas y que quedaban, de las 20 hectáreas quedaban 12, ¿sí? Entonces de esas 12 hectáreas teníamos también que restar las 9 hectáreas que estaban destinadas al alquiler, ¿sí? Teníamos entonces 12 hectáreas menos las 9 hectáreas del alquiler, eso también nos da entonces las 3 hectáreas. Es importante simplemente que tú entiendas muy bien los resultados parciales que vas obteniendo, de tal manera que puedas responder correctamente a la pregunta que te plantea este tipo de problemas.